Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, en estos momentos yo te ruego, Padre Celestial, que aclares, Señor, nuestra mente, Señor, que en estos momentos podamos enfocar nuestra atención al mensaje de tu palabra, Señor, que nuestros corazones estén listos, Señor, para recibir tu consejo. Señor, queremos que se quede esto grabado, Señor, en nuestra vida y que podamos, Señor, ponerlo en práctica también. Oh, Padre, en esta tarde te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí y aún los que no están aquí, Señor, pero que van a escuchar este mensaje, Señor. Bendíceles, Padre. Ayúdanos, Señor, a poner lo que es primero, y después, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, hermano? Amén. Gracias, hermanos, por ser fieles a la casa de Dios. Puede ocupar su lugar. Algunas personas salieron. Me imagino que es con los niños, ¿verdad? Pero mientras que estamos aquí, mi hermano, ¿qué le parece si aprovechamos el tiempo? ¿Sí? Hemos estado hablando en estos pasajes de la convicción del apóstol Pablo para dirigir a la iglesia. Y aun y cuando el apóstol Pablo no está presente, él está diciendo que él va a ir y él va a estar presente dentro de no mucho tiempo. Y les hace unas aclaraciones, en unos puntos les hace unas defensas en cuanto a cosas que han estado hablando ahí en la iglesia de Corinto. Una de ellas, mi hermano, es que el apóstol Pablo estaba buscando su propia conveniencia, su propio beneficio, y en otras ocasiones le están diciendo que pues la gente ni le hace caso, no toman en cuenta lo que enseña, porque su forma de enseñar es muy indocta. O sea, no tiene la preparación que se necesita para enseñar, porque no tiene esta articulación retórica como una forma de cómo hablar y convencer a la gente. Mi hermano, aún en estas cosas el apóstol Pablo va a tratar, mi hermano, que estos son problemas recurrentes con esta iglesia, con la iglesia de Corinto. ¿Está conmigo? Desde la primera epístola el apóstol Pablo ya estaba batallando con los mismos problemas. De hecho, en la primera epístola, en los primeros capítulos, el apóstol Pablo empieza a decirles, o sea, yo no vine a ustedes con palabras elocuentes, yo no vine a ustedes con palabras ensayadas, yo vine con la palabra de la cruz, con el evangelio de Jesucristo. Y la razón por la que habla esto, mi hermano, es porque en una ciudad como Corinto, era una ciudad de dinero. ¿Está aquí?
en una ciudad donde había gente acaudalada, estaba muy avanzada la educación, había gente con mucha preparación, tanto en las filosofías, tanto greco-romanas, las filosofías, aún mi hermano, entre los judíos se había hecho esto muy popular, la sabiduría rabínica. Okay, en esto le voy a decir, como hay gente que le gusta mucho todo lo que tiene que ver con el pueblo judío, pero a los judíos no les gusta lo que tiene que ver con los gentiles. Como a veces yo miro como, a veces nosotros como cristianos, habemos cristianos que nos fascina la cultura judía, pero a los judíos no les caemos nada bien nuestras culturas. Yo no sé si sabía esto o no, pero así es. Porque ellos tienen este sistema de creencia muy cerrado, hermano. Muy cerrado. De hecho, aún hasta estos momentos los judíos buscan casarse entre judíos. No les gusta mezclarse con otras culturas. ¿Está aquí? A lo que voy con esto, mi hermano, es que ellos tienen su propio sistema de filosofía. Y es este sistema de creencia rabínica. Que le voy a decir, la diferencia más grande entre nuestra fe cristiana y la fe o la forma en la que creen los judíos es que todo el enfoque del sistema religioso de los judíos es la moralidad. ¿Está aquí? Y entonces los rabinos, su especialidad es cómo interpretar la ley para aplicarla de forma sistemática a problemas morales. Ahora, yo tengo 3 años hablándole de que nosotros no creemos en un Dios que lo único que le importa es la moralidad. Le voy a decir algo. Esa es una forma muy fácil de nosotros desviarnos del evangelio, cuando nosotros estamos creyendo nada más en un Dios que establece moralidad. Y apenas esta semana, como en algunas ocasiones le he mencionado, que yo veo las conferencias TED. A lo mejor ustedes las conocen, lo he oído acerca de eso. Pero una de las conferencias que recientemente acaban de dar es de una joven que estuvo alrededor de 20 años, 22 años metida en una secta. Ahora no voy a hablar de sectas esta noche, pero a lo que sí quisiera hacer un énfasis es que cuando nuestro enfoque está en la moralidad, es muy fácil, mi hermano, de nosotros desviarnos en una secta. Y no tiene que ser una secta o una iglesia sectaria, sino que la forma en la que nosotros creemos. Le voy a decir, esta joven platicaba de cómo cuando ella era niña tenía completamente prohibido mirar la tele. Completamente prohibido usar pantalones. Absolutamente prohibido llegar a usar pintura de uñas. ¿A cuántas hermanas les gusta pintarse las uñas? Oye, si yo tengo una niña de 3 años que su fascinación es el maquillaje, labiales, esmalte, pintura de todo tipo. O sea, le fascina. Le encanta. O sea, ella llora porque le preste sus cosméticos mi esposa. Y lo que ella estaba diciendo es que cuando esta niña de la que le estoy hablando era pequeña, era completamente prohibido que ella llegara a usar esmalte para las uñas. Y ella, en una forma sátira y sarcástica, decía de que la forma en la que le enseñaban a ella es que el color de sus uñas ofendía y podía mover el temperamento de un Dios omnipotente. Y esa idea, mi hermano, es ridícula. Dios, su autoridad, su poder, su amor, su misericordia, no es movido por qué color de uñas trae usted o qué tan largo trae su cabello, o si trae corbata o no a la iglesia. Pero eso es lo que pasa, que cuando nosotros estamos basando nuestra fe en una moralidad, se tuerce todo se tuerce. Y entonces encontramos algo, que hay esta lucha, mi hermano,
hay esta lucha que se está llevando a cabo en los corazones de las personas cuando pensamos, mi hermano, que se trata ni de cosas, obras malas o de obras buenas, sino que se trata, mi hermano, el verdadero evangelio consiste en que la salvación viene por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es un don de Dios, esto es un regalo que Dios nos da. No tiene nada que ver con lo que usted haga. Eso es difícil, para mucha gente es difícil. Es difícil de recibirlo, es difícil de entenderlo. Recientemente yo he tenido que debatir con pastores porque dicen, no, pero es que sí, es que de todas maneras sí importa lo que tú haces. Y eso es, mi hermano, le voy a decir algo en cuanto a la salvación y quiero hacer bien firme esto, mi hermano, en mi corazón y en su corazón, que en cuanto a la salvación, Dios no se mueve por el color de sus uñas, por si usted usa maquillaje o no usa maquillaje. Nuestro Dios no es tan débil como para ser conmovido por si usted usa shorts o no usa shorts, por si usted trae chanclas a la iglesia o no trae chanclas a la iglesia. Eso no es lo que mueve el temperamento de Dios. Y esta muchacha lo decía porque era como que, o sea, la ira de Dios se iba a derramar sobre aquellas personas que se atrevían a ver una película en la televisión. Es decir, yo crecí en ese ambiente donde cuando éramos pequeños me recuerdo que los pastores que iban a visitar las casas, ahí andaba la gente escondiendo las teles. Está aquí. Y anda la gente escondiendo el televisor porque nos va a ver el pastor. Pues, voy a decir, Dios no es movido por esas cosas. ¿Está aquí? Hay este problema. Cuando nosotros no podemos distinguir, y estoy tratando de buscar esto, mi hermano, que no podemos distinguir qué tan malo es enfocarse en las malas obras como es malo enfocarse en las buenas obras. Es igual de malo. Estoy reventándole una burbuja a todos, ¿verdad? Tan malo es hacer cosas malas como tan malo es enfocarse en cosas buenas. Porque ni las cosas buenas que usted haga, ni las cosas malas que usted haga pueden ayudarle a salvarse a usted mismo. Lo único que puede salvarnos es la expiación de Cristo y la salvación por medio de la fe. Y este es un don de Dios, es un regalo, es una gracia. Si podemos dejar esto presente y ya dejamos esto establecido, entonces, mi hermano, cada sistema de creencia va a ser desafiado por estas dos cosas. Si nosotros, mi hermano, podemos ponerlo en estas dos cosas, que es, mi hermano, en cuanto a las obras y en cuanto a la fe. Cuando nosotros estamos demasiado enfocados en cómo nosotros hacemos las cosas, estamos en riesgo, mi hermano, en caer en un mal sistema de fe, en un mal sistema de creencia. Porque de lo que se trata, mi hermano, es de la fe en Jesucristo. ¿Está aquí? El apóstol Pablo no estaba interesado en que lo confundiera la gente, que él era una persona que estaba como la creencia rabínica, ese sistema de razonamiento en el cual aplican la ley y la interpretan. Nada más los rabinos lo podían hacer, nada más los rabinos podían interpretar la ley y decirle a la gente cómo aplicarla en su diario vivir. Y es un sistema de filosofía, es un sistema de sabiduría, mi hermano, que esto es lo que estaba pasando. Que ¿alguien conoce la apócrifa? ¿Alguien sabe lo que es la apócrifa? Es un conjunto, mi hermano, de escritos
que no están canonizados. Nosotros no creemos que estos son libros inspirados por Dios, ¿ok? Como es el resto de la Biblia, pero estos son libros que están en la cultura de los judíos. Uno en particular se llama Eclesiásticos de Sira. Este libro dice en el capítulo 33, versículo 38, dice que la gente que es campesina, la gente que trabaja las tierras, que trabaja como carpintero, que tiene algún oficio, a esas personas no se les puede pedir un consejo. La única forma en la que alguien le puede pedir un consejo públicamente es a un rabino. ¿Está aquí? Esa es la cultura judía y por eso es que nosotros no leemos la apócrifa. ¿Está aquí? Nosotros no leemos libros apócrifos porque no creemos, mi hermano, que son de inspiración divina. Nosotros creemos que el Señor nos ha dado la salvación a todos los que hemos creído en Cristo. Y por ende, mi hermano, nosotros hemos recibido la herencia. Tenemos riquezas por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, mi hermano. De manera que se cumple lo que el libro de Ezequiel dice, que el Señor es el que nos enseña a nosotros. Su Espíritu Santo es el que nos enseña nuestro corazón. Pero no es esa la manera en la que creen los judíos. Los judíos, de la manera en la que creen es que un carnicero, o un carpintero, o un albañil, un campesino no puede pedirle un consejo a otra persona, ni puede dar un consejo a otra persona. La gente tiene que ir con los rabinos. ¿Está aquí? ¿Está bien? ¿Está siguiendo? Tiene que ir con los rabinos. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? En la cultura judaica, eso es lo que decían. El papá que no le enseña a su hijo el oficio que ejerce el papá, le está enseñando a robar. ¿Cómo se aplica esto? Se aplica de esta manera. Mire, mi papá fue soldador. ¿Ok? Fue soldador por 30 años. ¿Ok? Entonces, según la filosofía judaica, si mi papá no me enseñaba el oficio de soldadura, me estaba enseñando a ser un ratero. Esa es la forma en la que se creía y se razonaba. Pero quiero que mire que la razón por la que hacían esto era una forma de aristocracia y una forma de jerarquía. Pues los que eran campesinos, pues nada más podían ser campesinos. Los que eran carpinteros, nada más podían ser carpinteros. Y los que eran rabinos, pues ¿qué? Le iban a enseñar a sus hijos a ser rabinos. Y entonces estaba ya segregado, estaba seccionado quién iba a hacer qué. Entonces, cuando usted mira esto y cuando se da cuenta de que el apóstol Pablo, dice en el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo, él andaba cosiendo y cortando tela para hacer tiendas de campaña, que era con lo que él se mantenía, empezaron a decir, este no tiene ni por qué enseñarle a nadie nada. No es de descendencia rabínica. No está capacitado, no puede estar enseñando. Y entonces el apóstol Pablo, por eso es que empieza a hacer todos estos argumentos de defensa, mi hermano. No, y esto ya lo aclaré el domingo, no por defender su integridad personal, sino porque él está defendiendo los principios del evangelio. Imagínense que alguien dijera, la única forma en la que tú puedes escuchar la palabra de Dios es que te predique el pastor. Mi hermano, eso es igual de fuera de lugar. Es fuera de lugar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la oportunidad a todos de ser partícipes de esto. De que todos, mi hermano, tenemos la misma oportunidad de recibir la dirección de Dios. Y esto dice el apóstol Pablo, lo que hay diferencia es conforme a la medida de la fe de cada quien. ¿Está aquí? Conforme a la medida de la fe de cada quien, va a haber personas que conforme a la medida de la fe hacen ciertas cosas, otra gente que conforme a la medida de la fe va a hacer otras cosas, pero es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, es la misma gracia, es la misma salvación. Entonces, cuando estos superapóstoles, el domingo le mencioné que no está hablando ni de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo,
No está hablando de los primeros apóstoles. Está hablando, mi hermano, de una forma exagerada. Porque por eso es que dice el apóstol Pablo: déjenme, les voy a hablar un poquito de locura y por favor háganme caso. No soy yo diferente a aquellos grandes apóstoles. Y está hablando de esas personas que se habían exaltado a sí mismas en la iglesia de Corinto. Estos judaizantes que posiblemente venían de algún tipo de abolengo rabínico, que habían estado escuchando el evangelio y ahora decían: oye, no puedes escuchar a Pablo, porque Pablo él está cosiendo tiendas de campaña, él vende tiendas de campaña, él no es una persona calificada para enseñar públicamente. Mientras que los que eran de descendencia rabínica, ellos tenían la preparación. O sea, tenían que tener este tipo de preparación para articular una plática, para convencer a la gente. Una retórica, mi hermano, que al mismo tiempo que está haciéndole una pregunta a usted mismo la está contestando, y entonces usted siente que usted es el que sacó una idea. En eso consiste la retórica rabínica, de llevarlo a usted a entender cómo aplicar la enseñanza o lo que le están diciendo para que usted lo pueda hacer, y no puede recibir esto sino de personas que han tenido toda su vida de preparación de enseñanza. Ahora, nosotros no creemos de esa manera. Hermano, lo que nosotros sabemos es que Dios puede usar a cualquier persona. Si se deja, si se somete a su voluntad, si se somete, mi hermano, a la autoridad de Jesucristo, Dios puede usar a cualquiera. Aún a un cosedor de tiendas de campaña, como lo era el apóstol Pablo. Y bien, mi hermano, que sí, el apóstol Pablo tenía preparación. Él estudió a los pies de Gamaliel, él tenía entendimiento, hablaba diferentes idiomas. Cuando él dice, aunque sea tosco de palabra, o sea, le voy a decir, el apóstol Pablo es como, yo no sé si de repente se encuentra usted, como hispanos batallamos más con esto, pero que la gente de habla inglés no les da pena hablarle todo su español mocho. ¿Se ha fijado? Oh, ¿tú quieres tortillas? Y a ellos no les importa que hablan mal el español, de todas maneras lo comunican. Y lo que pasaba con el apóstol Pablo, a lo mejor él no tenía como la fluidez que tenían estos nativos en Corinto. La retórica y la preparación, estar bajo estas influencias filosóficas y de razonamiento. Son técnicas, mi hermano, de mucha, le voy a decir, como de estudio. Como cuando está contando a alguien algo, ¿verdad? Una historia. Para contar una historia, le voy a decir, para decir un chiste, para que mejor me entienda. Para decir un chiste necesita tener gracia, ¿verdad? Pero detrás de la gracia no es que sea la gracia, es que hay un sistema que está en lugar para que una historia pueda conectar con otra persona. Y entonces dice el apóstol Pablo: aunque yo sea tosco de palabras, aunque no tenga exactamente el tono. Mire, si empiezo a hablar inglés, los jóvenes que están aquí van a decir, pues como que se le nota un acento al pastor. ¿Y sabe qué? Sí, se me va a notar mi acento. Y a lo mejor muchos más de los jóvenes que están aquí hablan mucho mejor inglés que yo. Pero de todas maneras, dice el apóstol Pablo, aunque seamos toscos de palabras, eso no quita la validez del mensaje que yo estoy compartiendo. No le quita nada. Y en otra ocasión él dice, estos superapóstoles no le agregan nada a lo que yo les estoy predicando. Dice, aunque sea tosco en las palabras, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pero luego hace un giro. El apóstol Pablo hace un giro, como yo no sé si puede usted verlo, porque primero está hablando de lo tosco de las palabras, pero después dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Y continúa diciendo, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros
y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Quiero hacer como esta, es como una pausa que hace ahí el apóstol Pablo. Y menciona algo como que saca un poquito de onda. ¿Ok? Eso es lo que estaba pasando. La palabra de Dios dice que cuando, mire, Hechos 18:5 nos deja saber que cuando el apóstol Pablo llegó al área de Corinto, era tan grande la necesidad que no pudo trabajar él, sino que tuvo que enfocarse de tiempo completo a la predicación del evangelio en la ciudad de Corinto. ¿Está aquí? ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Ok. Era tan grande la necesidad que el apóstol Pablo tuvo que dedicarse por completo a la predicación de la palabra. En cualquier otro lugar, usted lo hemos leído, lo hemos escuchado, que el apóstol Pablo hacía sus tienditas de campaña, juntaba sus estaquitas, cortaba y cosía las tiendas y las vendía, y esa era la manera en la que él se sostenía. Pero cuando llegó a Corinto, algo diferente ocurrió, que era tan grande la necesidad y se había abierto la puerta para predicar el evangelio, que el apóstol Pablo se tuvo que dedicar de tiempo completo a la obra, de tiempo completo a servir para la predicación del evangelio. ¿Está aquí? Amén. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que como no tenía una fuente de ingreso y los corintios no suplieron la necesidad, iglesias pobres empezaron a apoyar al apóstol Pablo. La iglesia de Macedonia. Fíjese lo que dice, yo os prediqué el evangelio de Dios gratis. Y dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. El apóstol Pablo empezó a enfrentar necesidad y no recibió ayuda de nadie en la iglesia de Corinto. ¿Aquí? Ahora, a lo mejor usted dice, no, pues es que así era. No, el apóstol Pablo, esta no era la manera en la que él operaba. De hecho, eso solamente ocurrió en Corinto. En Corinto fue el único lugar en el que al apóstol Pablo nunca le dieron ni un centavo. Primero porque andaban diciendo, no, pues es que lo que quiere es que le demos dinero. Él está buscando su conveniencia personal. Y por esa razón el apóstol Pablo dijo, ok, no quiero que me den dinero. No me van a dar dinero. Después dijeron, pero ¿por qué no quieres que te demos dinero? Dijo, porque no les voy a recibir dinero, porque ustedes mismos están diciendo que yo me estoy tratando de enriquecerme. ¿Está aquí? Y dijo el apóstol Pablo, no les voy a recibir nada. Entonces dijeron, pues entonces no nos quieres tanto como dices, porque no quieres recibir nuestra ofrenda. Dice, no. ¿Se acuerdan de lo que leímos en el capítulo 8 y en el capítulo 9? A lo que Dios le importa es la actitud del corazón. Para que nuestra ofrenda sea aceptable a Dios, necesita venir de un corazón dispuesto. Y si el corazón no está dispuesto, mi hermano, pues de nada sirve lo que dé. ¿No vino un amén? Se lo voy a volver a decir. Si en su corazón no hay una disposición, mi hermano, de nada sirve lo que usted dé, porque no es aceptable. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, no es aceptable. Pero cuando hay disposición, entonces la ofrenda es aceptable. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que no había una disposición en la iglesia de Corinto, y dijo el apóstol Pablo, no les voy a recibir nada. No me den, no me ofrezcan, no les voy a recibir. Y el apóstol Pablo se fue a la muerte
y repitiéndole lo mismo y lo mismo y lo mismo. No les voy a recibir ni un 5, no les voy a recibir nada, no les voy a recibir nada. Pero muchas veces la gente dice, pues ahí está, el apóstol Pablo no le recibió nada a la iglesia de Corinto. Es como que si esa fuera el modus operandi, como si esa fuera la forma en la que debe de funcionar esto, y no es así. Quiero que me acompañe en 1 Corintios para que usted lo pueda corroborar y tenga en mente lo que le acabo de decir, que es que de lo que depende es de la disposición del corazón. Dice 1 Corintios capítulo 9. Capítulo 9 del versículo 3. No, creo que, perdón, tengo la cita equivocada, déjame lo digo. No, es que no estoy en 1 Corintios. Okay. 1 Corintios capítulo 9, versículos del 3 al 19. Tengo demasiadas citas aquí. Dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Le dije, ya desde entonces ya estaban estos problemas. Y fíjese lo que dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y es retórica. La respuesta es sí, ¿verdad? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y la respuesta es sí. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y la respuesta es no. Dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, está haciendo retórica el apóstol Pablo. O sea, ¿quién se puso de soldado solo? Y fue y se compró su propio rifle, y se compró su propio uniforme, y se compró sus propios lentes de visión nocturna, y se compró su propio helicóptero, y se compró su propio tanque. Dice, nadie, ¿verdad? ¿quién planta viña y no come de su fruto? No. ¿O quién apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Dice, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto, del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Puede decir derecho. Esto es un derecho. ¿Okay? Y el apóstol Pablo está diciendo, o sea, esto es un derecho. Y dice el apóstol Pablo, pero no hemos usado de este derecho. Sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y todavía continúa diciendo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan. ¿Está leyendo la misma Biblia? Ok. Entonces está diciendo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual,
Si lo hago de buena voluntad, amén. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ok. Entonces, este es el resumen, mi hermano. En esto se resume el pasaje que acabamos de leer de 1 Corintios, 2 Corintios, que el apóstol Pablo, por amor, consideró más importante predicar el evangelio y proteger la iglesia de falsos apóstoles que sus propias necesidades. Se lo voy a volver a decir. El apóstol Pablo, por amor, consideró más importante predicar el evangelio y proteger la iglesia de falsos apóstoles que sus propias necesidades. Y solamente eso es algo que ocurrió en la iglesia de Corinto. Le voy a decir, eso es lo que ocurrió con la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo con cualquiera de las otras iglesias bien lo recibió. Él dice, vinieron hermanos de Acaya, me trajeron ofrenda. Vinieron los hermanos de Macedonia, la iglesia más pobre del área, y trajeron para mis necesidades, para mi sostén. Y a ellos sí se los recibió. ¿Qué es lo que pasó? A los corintios no les recibió ni un 5. Y dijo, y prefiero morir. ¿Sabe? La disposición del corazón lo es todo. El apóstol Pablo dijo, primero me muero antes de recibirles $1 a ustedes. Bueno, no, entonces no había dólar, ¿verdad? Pero está diciendo, no les voy a recibir ni una peseta. ¿Por qué? Porque si en el corazón los motivos están equivocados, mi hermano, de nada sirve. No significa que el apóstol Pablo no recibiera. Mire, él lo está diciendo. Cuando él tuvo necesidad, Dios proveyó la necesidad por medio de los hermanos de Acaya, por lo menos por medio de los hermanos de Macedonia. De hecho, fíjese lo que dice Filipenses. Y esto lo estudiamos, ya hace 2 años que estudiamos la epístola de Filipenses, ¿ok? Pero de todas maneras le vamos a dar una repasadita a ver si se acuerda de lo que hablamos. Filipenses capítulo 4, amén. Filipenses capítulo 4, voy a leer desde el versículo 14. Bueno, voy a leer del versículo 13 porque a ustedes les gusta mucho ese versículo. ¿Okay? Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, ¿está ahí? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, sí, muchos nada más se quedaron hasta todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no le siguen al sin embargo. Okay. Eso dice el apóstol Pablo. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y pues Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Para quién es esa promesa, mi hermano? Pues el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses, porque cuando nadie le quiso ayudar, cuando la necesidad estaba ahí presente, que era necesario predicar el evangelio y era necesario que él dejara su profesión temporalmente o por un tiempo indefinido, que él se tuvo que dedicar por completo al evangelio, nada más la iglesia de los filipenses en Filipo, como le quiera decir, fueron los únicos que apoyaron financieramente al apóstol Pablo. Quiero dejarle este contexto para que usted pueda ver que algo el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo hizo con Corinto es algo fuera de lo normal. ¿Está aquí?
Lo que el apóstol Pablo hizo con los corintios fue algo anormal. Con los hermanos de Macedonia, con los hermanos de Acaya, con los filipenses. De hecho, ahí nos dice Epafrodito, él llevó una ofrenda especial hasta Tesalónica para llevársela al apóstol Pablo. En otra ocasión, miren, 1 Corintios 16. Yo sé, estoy ahondando en esto, pero es que normalmente, mi hermano, la gente usa vanos argumentos para discutir solamente. Y hoy lo único que estoy tratando de es aclararle en su corazón, para que usted tenga paz en su corazón, aclararle en su corazón que esta no era la forma en la que el apóstol Pablo trabajaba en todas las iglesias, nada más en Corinto. ¿Por qué? Porque pues Corinto tenía problemas en esa área. ¿Está aquí? ¿Sí? So dice 1 Corintios 16, versículo 17, dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Eso es lo que pasó. La iglesia de Corinto no estaba apoyando al apóstol Pablo, y como no lo estaba apoyando, el apóstol Pablo menciona a estas tres personas y dice: lo bueno es que estos vinieron, porque lo que ustedes no quisieron apoyarme, estos tres vinieron y me apoyaron. ¿Está aquí? Solo voy a decir, como este es uno de esos tipos de predicaciones, ¿verdad? Que uno dice, uno de estos mensajes que uno quisiera, pues que estuviera toda la iglesia, ¿verdad? Para poder hablar esto, mi hermano, porque esto a mí no me da pena decirle que no se trata de lo que da. De lo que se trata es de la disposición del corazón. Y se lo voy a volver a decir otra vez. Hermano, si usted no da con disposición, hermano, de nada sirve. Pero lo opuesto también funciona. Cuando nosotros tenemos disposición en nuestro corazón, aún lo poquito que fuera, el Señor lo bendice. Y es cuando se cumple lo que el apóstol Pablo les dijo a los filipenses: por esto que ustedes han hecho, el Señor pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Esta bendición, mi hermano, es para todos, pero no todos la aprovechan. Está aquí. El apóstol Pablo habla de Estéfanas, Fortunato y Acaico, que ellos vinieron a apoyar al apóstol Pablo en su momento de necesidad. Había una necesidad y ellos se preocuparon por atender esa necesidad. Está aquí. Okay. Todavía estoy tratando de desplegar un poquito este pasaje. ¿Qué es lo que pasa? Dice el apóstol Pablo: pareciera que como yo no les tomé ni un 5, por eso están enojados conmigo. Eso es lo que yo sé. Los que menos dan son los que más se quejan. ¿Hello? ¿Está aquí? Diga: yo soy de los que dan. Esto es conducta humana, mi hermano. Esto es lo que hace la humanidad. Esto es lo que hace la gente. Como en el área que le escala. Mire, la gente que critica la iglesia, el sistema económico de la iglesia, cuando tenemos que hacer algo, los que critican sobre diezmos y ofrendas, mi hermano, siempre los que hablan y los que critican son los que menos dan. Siempre es así. Lo estamos diciendo. Y el apóstol Pablo les va a decir, o sea, pareciera que por eso es que están enojados. Dice, pero no les he agarrado a ustedes nada. He trabajado. Y dice,
he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, tuve necesidad y para ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Y dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios sabe, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Ok. So, antes de que avancemos, mire, esto es lo que pasa. So, estas personas que se habían infiltrado en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y la iglesia de Corinto, pues ya lo sabe, o sea, ellos no estaban apoyando el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibía ayuda de otras iglesias, pero los corintios no. ¿Por qué no querían andar con una buena disposición? El apóstol Pablo dijo, bueno, pues si no lo quieren hacer en buena actitud, pues mejor no me den nada. Pero después se arrepintieron y de la primera carta a la segunda carta se arrepintieron, y entonces esto es lo que pasó. La mayoría de la iglesia se arrepintió de la forma en la que habían estado actuando, de la forma en la que trataron al apóstol Pablo en la primera epístola. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora ellos sí estaban dispuestos. ¿Se acuerda que cuando pidieron la ofrenda para la iglesia en Jerusalén, ellos se comprometieron a darla, pero no lo habían hecho todavía, porque ahí había problemas? Cuando usted tiene una fortaleza en su mente, usted dice, sí quiero, pero no puedo. Y entonces esto es lo que dijo el apóstol Pablo: vamos a seguir igual. De la misma manera que no me han dado nada, vamos a seguir igual. Vamos a seguir sin que me den nada. Pero ahora la razón por la que el apóstol Pablo hizo esto es porque se habían infiltrado falsos apóstoles y falsos profetas. Y estos, lo que estaban buscando era que les dieran. ¿Está aquí? Y les llama el apóstol Pablo como fraudulentos. Aun y cuando la iglesia ya se había arrepentido y estaban dispuestos a apoyar, dijo el apóstol Pablo, no voy a recibir ni un 5. ¿Por qué? Porque si me quieren dar a mí, después le van a querer dar a estos otros locos. ¿Te acuerdas que dijo, aguántenme la locura, así como aguantan otros locos? Dijo, si me dan a mí, después los otros locos que andan ahí entre ustedes también les van a pedir. Y dice el apóstol Pablo, lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. El apóstol Pablo está hablando de esas personas que se creían muy preparadas, que se creían muy elocuentes, que se sentían que tenían el derecho de los apóstoles. ¿Sabe? Parte de esta tarea, parte de esta responsabilidad, parte de lo que está hablando el apóstol Pablo es lo que acabamos de leer en Primera de Corintios, que dice, este es un derecho. Este es un derecho de los que trabajan para el evangelio, de los que trabajan para predicar, para proclamar el evangelio. Es un derecho que de esto vivan. Pero el problema es que ustedes están recibiendo personas fraudulentas que lo único que quieren es aprovecharse de este derecho. ¿Está aquí? Y como estas personas lo que quieren es sacarles dinero a ustedes, por eso mejor a mí no me van a dar nada y ni les voy a aceptar nada, para que así como lo hacen conmigo, así lo hagan con ellos. ¿Está aquí? Yo quiero que mire, o sea, no es que ese sea la forma normal de operar, sino que este era un problema específico en Corinto. Dice el apóstol Pablo, yo no le voy a dar oportunidad a que estos falsos apóstoles y obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, que aprovechen la ocasión. Y esto ocurre, mi hermano. ¿Me permite pastorear por un momento? Okay.
Mi hermano, cuando un obrero fraudulento es el que usa la retórica para convencerlo a usted de que haga algo. No por convicción, sino porque usted piensa que eso es lo correcto hacer. Perdón. Imagínese, y lo voy a decir de esta manera, nada más imagínese. Imagínese que una pareja, un matrimonio, tienen un deseo de hacer algo. Y alguien viene y les dice, nosotros somos siervos de Dios y tenemos una grande necesidad. Y pues nosotros nada más vivimos por fe. Pero si alguien nos quiere ayudar, pues lo puede hacer. ¿Qué va a causar en usted? Vamos a ayudar, ¿verdad? Pero si de eso vive esas personas, de que todo el tiempo le están diciendo, hermanos, nosotros vivimos por fe y esperamos que el Señor va a proveer. Y todo el tiempo le están diciendo, es que vivimos por fe. Hermano, usted necesita tener discernimiento. Discernimiento de Dios. De que no, estas cosas no sea algo, mi hermano, que lo están moviendo a usted como que, ¿qué hago? Porque he estado en funerales, porque he estado en situaciones, mi hermano, donde si hay una demanda y hay dinero de por medio, porque lo he visto. Cómo la gente a veces aprovecha estas oportunidades. Los obreros fraudulentos de los que habla la palabra de Dios va a acercar y le va a decir, oye, ¿y ya diste tus diezmos de ese dinero? ¿Está aquí? Imagínese que usted se saca la lotería. No me digo imagínese porque las oportunidades de eso que ocurra son inexistentes, ¿okay? Es más fácil que salga aquí y le pegue un rayo. Pero imagínese que usted se ganara la lotería y que llega luego alguien a su puerta y dice, ¿cómo está, hermano? Oiga, pues nada más vengo a decirle que necesita dar sus diezmos para que Dios lo bendiga todavía más de eso que acaba de recibir. Eso es lo que la palabra de Dios llama un obrero fraudulento. Si alguien falleció y hay una póliza de vida, de seguro de vida, y la familia está en dolor y está padeciendo porque alguien falleció, pero llega alguien y dice, bueno, y tenía seguro de vida y ya dio sus diezmos, es para que Dios lo bendiga. ¿Está aquí? Eso es un obrero fraudulento, hermano. De hecho, no hace falta mucho para que usted pueda, o sea, si usted le dice al Señor, Señor, guíame, enséñame. Hermano, si usted va a una iglesia y antes de que termine el servicio lo van a despelucar 3 veces con 3 diferentes ofrendas, hermano, esos son obreros fraudulentos. ¿Está bien? O sea, si no se lo digo yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Sí. Terminamos la alabanza y ya le estamos pidiendo si le están pidiendo una ofrenda, porque nosotros no hacemos eso. Y luego se termina la alabanza y luego empieza la predicación, o termina la predicación y le van a pedir otra ofrenda. Hermano, yo lo he escuchado, soy testigo. Sella esa palabra que acabas de recibir con una buena ofrenda.
¿Hello? ¿Puedo predicar? Eso es lo que la palabra de Dios llama obreros fraudulentos. La palabra no se sella con una ofrenda. ¿Está bien? ¿No? Nada más 2 personas me están apoyando ahorita. De una vez lo voy a decir. Mi hermano, necesitamos tener discernimiento. Recientemente alguien dijo, no, es que Dios le da a cada quien cada cosa. Y si nosotros, en los siguientes pasajes, usted y yo vamos a empezar a ver un poquito más cómo el apóstol Pablo lo va a hacer bien claro, pero quiero que considere por un instante, mi hermano, que vivimos en un mundo en donde el enemigo se disfraza como ángel de luz. Vivimos en un mundo en que aún los ministros de Satanás se visten como ministros de Jesucristo. Si no lo dijera la Biblia, no se lo estuviera predicando, pero porque la Biblia lo dice, mi hermano, se lo tengo que advertir, que desde entonces ya estaba esto ocurriendo, y eso ocurría antes y está ocurriendo al día de hoy, y por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. Esto es lo que está pasando. Ok, se lo voy a decir de esta manera. El amor de Dios es el que nos mueve a darle más importancia a la proclamación del evangelio que nuestras propias necesidades. Y eso debe de tomar precedencia. Este mensaje es primero para mí, después para la mesa directiva de esta iglesia y eventualmente para cada uno de los miembros de esta iglesia, mi hermano. Nosotros no vamos a cambiar nuestra manera, ni la visión, ni la misión. No vamos a cambiar la forma en la que hacemos las cosas solamente porque tenemos una necesidad muy grande. Le voy a decir, hay necesidades en esta iglesia, sí. Durante la tarde me hablaron, oye, pastor, está otra vez inundado el pasillo. Ni modo, así vamos a tener servicio. Pero escúcheme, no porque haya necesidades aquí, nosotros vamos a cambiar la manera en la que estamos haciendo las cosas. No le vamos a exigir a nadie nada. No le vamos a estar pidiendo una ofrenda al principio y otra ofrenda al final del servicio. ¿Sabe por qué? Porque es más importante la proclamación del evangelio que nuestras propias necesidades. Y eso es algo, mi hermano, que tiene que empezar desde este púlpito y tiene que seguir para con la mesa directiva y tiene que seguir con el liderazgo y hasta que llegue a cada corazón y a cada hogar, mi hermano. Que la proclamación del evangelio es la razón por la que estamos aquí. Por eso el apóstol Pablo dijo, no voy a permitir que esto, que es un problema que está ocurriendo en Corinto, no voy a permitir que eso me sea un estorbo a mí para que yo siga predicando el evangelio. La necesidad que sea, mi hermano, nunca va a tomar eso la prioridad. Y necesita usted escucharlo, porque aún en estos tiempos, bueno, ustedes, los que entienden y los que me están escuchando, ustedes saben por qué lo estoy diciendo. ¿Ok? No, porque haya una necesidad, nosotros vamos a cambiar de cómo hacemos las cosas. Y necesita usted escucharlo de mi parte para que sepa que esa es la forma en la que estamos trabajando. No es como que de repente ya le voy a hacer le voy a decir, no, pues es que ahora sí dice de Deuteronomio que y darás el dinero por lo que deseas. Estaba enseñando en la clase de hermenéutica a los del Instituto Bíblico. Ese es el texto más abusado por la gente, por obreros deshonestos, por obreros fraudulentos, cuando les dicen, tú tienes una necesidad y darás el dinero por lo que quieras, sea caballos, vacas, becerros o por cualquier cosa que tú deseares. Y viene en la Biblia, pero es una mala forma de interpretar la Biblia. ¿Está aquí? Y si se usa esos pasajes de la Biblia con esa intención nada más de sacar dinero, mi hermano, eso es lo que la palabra de Dios llama como obreros fraudulentos. A quien le caiga. Si yo estuviera haciendo esto, mi hermano, sobre mí cae.
Y yo entiendo la responsabilidad. Por eso es que la Biblia dice, no busquen todos ser maestros. ¿Está aquí? Porque los que son maestros, porque los que enseñan la palabra están en riesgo de ser juzgados doblemente. Mayor condenación. Solo que le estoy tratando de decir, mi hermano, mire, nosotros estamos en este tiempo, ya se me acabó el tiempo, pero que debemos tener bien claro esto. Y por eso le digo, como esta es una de esas cosas que quisiera que estuviera aquí toda la mesa directiva. Que quisiera que estuviera aquí todo el liderazgo de la iglesia. Quisiera que estuviera aquí toda la iglesia completa para poderles decir, mi hermano, que es el amor de Dios el que nos mueve a darle más importancia a la proclamación del evangelio que atender nuestras propias necesidades. Yo también tengo necesidades. Pero es más importante la proclamación del evangelio que mis propias necesidades. El apóstol Pablo podía proveer para su sostén vendiendo tiendas de campaña. Me imagino que ya tenía una forma bien sistemática de hacer las cosas y que lo podía hacer. Y tenía un ayudante. De hecho dice que tenía un ayudante ahí que trabajaba junto con él. Y empiezan a hacer las cosas más rápido y podía sacar eso. Pero era más importante la proclamación del evangelio. De vez en cuando platico como con el hermano Carrión, con el hermano Pablo Pérez. Y porque se me ocurren, ¿verdad? Como mi fondo, lo único que he hecho en cuestión de secular, si lo quiere llamar de esa manera, pues es administración de negocios. No estudié administración de empresas, pero he administrado negocios. Y con buenos márgenes de ganancia. Decía el hermano Chierres, hacer dinero, sé hacer dinero. Producir dinero, no mucha gente como... Pero a lo que voy es que si andamos siempre con estas ideas ¿qué sería si hiciéramos nosotros un negocio de tal cosa? ¿Qué sería que si hacíamos esto? Si hiciéramos lo otro. Y aquí recientemente les dije a los muchachos, saben que yo pienso que nosotros pudiéramos hacer esto aquí en la iglesia. Pudiéramos vender esto, pudiéramos hacer como una cooperativa aquí en lo que podemos hacer para mismo proveer de las necesidades que hay en la iglesia. Y pudiéramos hacerlo, hermano. Nosotros pudiéramos usar las estrategias. Mire, le he dicho varias veces esto, que usted, si usted aprende a jugar el juego de Monopolio, usted se enseña a manejar dinero. Usted ya sabe cuáles son los principios. Primero es encontrar una pequeña entrada, ¿verdad?, que produzca algo de ganancia para que después usted le dé vuelta en otro tipo de negocio en la manera que le pueda producir otro rendimiento, para que después usted pueda entrar en la posesión de propiedades, que esas pues se van apreciando con el tiempo. Y sabe que me permite decirle que personas le han hecho un gran, ¿cómo le puedo decir? Una gran ofensa a la humanidad. Mucha gente le ha hecho una gran ofensa a la humanidad, de que en vez de que se dediquen a eso en el mundo secular, quieren hacer eso en la iglesia. Sería mejor que se encargaran de trabajar eso en el mundo secular y que vivan su vida sirviendo al Señor y proclamando el evangelio en su propio nivel, en vez de querer traer esas estrategias y esas formas y esas cosas, mi hermano, para tratar de implementarlas en la iglesia. No decir por qué. Porque la prioridad tiene que ser la predicación del evangelio. No ver cómo le hacemos para que la iglesia compre terrenos y después venda terrenos. ¿Está aquí? Ahí hay dinero, hermano. Esa sería una forma rápida
de empezar a generar ganancia. Y mire, tanto mi esposa como yo, pues ella también estuvo como asistente de gerente por más años que yo en negocios, y yo estuve como gerente también. Eso sabemos, o sea, hacer dinero, mi hermano, eso es lo más fácil de este mundo. Realmente. Hacer dinero es fácil, pero esa no es la prioridad. Y a algunos les cuesta, mi hermano, entender esto. Pero es mi oración, mi hermano, ¿qué sería en los siguientes 10 años? ¿Cómo se vería esta iglesia si nosotros entendiéramos como esto es lo que yo estoy tratando de inyectarle, que usted pudiera recibir, mi hermano, que por encima de todas las cosas está la proclamación del evangelio? ¿Cómo se vería, cómo se modelaría esto en nuestras vidas? Le voy a decir por qué. Porque para las necesidades, el apóstol Pablo dijo: no me dieron ustedes, pero Dios de todas maneras proveyó. De una o de otra manera el Señor provee para las necesidades. Pero el apóstol Pablo esta cosa hizo. Él tenía el amor de Dios en su corazón, y ese amor lo movió a que lo primero era la proclamación del evangelio. Y eso no es nada más para mí, hermano. Esto es algo que yo me pongo a soñar. Yo me pongo a soñar de cómo se vería la iglesia. ¿Cómo se vería esta iglesia en unos años, mi hermano, si esa fuera también su forma de pensar? Que usted no está pensando tanto en comprarse una casa nueva como en la proclamación del evangelio. ¿Sabe qué? Es más fácil proclamar el evangelio que comprarse una casa nueva. Es más fácil la proclamación, porque no se trata de mucha elocuencia, no se trata de mucho estudio. Dijo el apóstol Pablo: yo no me propuse hablar entre ustedes otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Eso es todo. Voy a invitar que se pongan en pie. Pero ¿qué sería, mi hermano? Aún yo sé, esto es de lo que se trata, mi hermano. Es Dios el que nos mueve. Se lo voy a decir: es Dios el que nos mueve. Es Dios el que nos llena de su gracia, de su amor. Y es ese afecto. He estado hablando, ¿verdad?, por esto. Y como mi oración es: Señor, que nosotros podamos recibir lo que tu Espíritu está hablando. Que nosotros podamos ser enseñados por tu Espíritu para poder aplicar. Yo no soy un rabino, yo no tengo esta capacidad para convencer. No, si acaso es lo contrario, le caigo mal a la gente. En vez de convencer a la gente, que yo como que le caigo mal a la gente por la forma en la que hablo. Pero aún sobre eso, yo creo, mi hermano, en que el Espíritu de Dios puede hablar a nuestro corazón y que la palabra de Dios puede hacer un cambio en nuestra vida. Lo que le estoy tratando de decir es que es Dios el que nos mueve. Es Dios el que nos mueve a esta realidad, a este lugar en donde es más importante la proclamación del evangelio que cualquier otra cosa. Y yo entiendo, estoy en tiempos en los que esta idea es una locura. O sea, ¿cómo un pastor se va a atrever a decir que es más importante predicar el evangelio que cualquier otra cosa? Para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para mi matrimonio. Voy a decir: usted no lo puede replicar. La única forma que esto puede ocurrir es si usted tiene el amor de Dios en su corazón. Si no lo tiene el amor de Dios, mi hermano, usted va a seguir con estos mismos desenlaces, con estas mismas conclusiones, con estos mismos problemas, de que usted va a terminar dando porque le están exigiendo, de que usted está dando porque le están pidiendo, y bien más a fuerzas que de gana, más enojado que cualquier otra cosa. Ahí está renegando. Cada vez que se habla del sistema económico de la iglesia, ahí está usted torcido, que le está dando un seizure, que le está queriendo dar una convulsión. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza en su mente, hay algo que está estorbando ahí. Pero lo que yo miro en la palabra de Dios, mi hermano, es que es el amor de Dios el que nos mueve a darle más importancia a predicar su evangelio. ¿Sabe por qué? Porque en esto se resume la ley y los profetas: en amar a Dios
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume todo. Esa es la razón por la que estamos aquí. Hasta que usted pueda recibir esto. Es mi hermano, de eso es de lo que se trata. Ay, pero es que quisiera comprarme un terrenito. Ay, es que quisiera mandarle dinero. Ay, es que quisiera comprar un carro. Es que quisiera comprarme todo eso lo entiendo. Es que quisiera comprar esto. Todo eso lo entiendo. Por eso es que es mi oración. Esto no es algo que usted puede hacer, pero es mi oración que usted primero sea informado, que el evangelio primero nos informe y después nos cambie. Que esto, mi hermano, esta es la forma normal, que es el amor de Dios. Que mientras que somos llenos del amor de Dios, eso nos mueve, nos cambia y nos hace que nosotros veamos más importante el evangelio. En el caso del apóstol Pablo es que tuvo que hacer esto, dejar que fueran otras iglesias los que lo apoyaran, para que eso no pusiera una traba, para que eso no fuera un estorbo, para que él pudiera predicar el evangelio, porque al final de cuentas ese era el propósito principal. Padre,